Muy buenas noches para todos. Agradecemos su participación en esta actividad patrocinada por Laboratorios Legrand. Vamos a dar 5 minutos de espera para que continúen las personas que están haciendo el ingreso a la sala. Entonces, agradecemos su paciencia y su comprensión. En 5 minutos daremos inicio a nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias.
Muy buenas noches para todos. Laboratorios Legrand agradece su participación en el evento virtual Residente Educa Residente, actividad avalada por la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y que cuenta con la participación de las 6 escuelas del país. Antes de comenzar y con el objetivo de tener una experiencia digital exitosa, los invitamos para que apaguen sus cámaras de video, silencien sus micrófonos para evitar cualquier posible interrupción. También les sugerimos que se mantengan conectados desde el navegador de Chrome y solicitamos amablemente también, el día de hoy vamos a tener una actividad interactiva con Kahoot, entonces les invitamos para que descarguen en sus celulares esta aplicación. Tengan en cuenta que al costado derecho de su pantalla encontrarán el chat en el cual podrán enviar sus preguntas, las cuales serán resueltas al finalizar de la presentación de hoy. A continuación, los invitamos para ver unos videos promocionales de Legrand. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches para todos. Muchas gracias a los que se han unido a esta charla. Mi nombre es Cristina Mujica, yo soy parte del área médica de Laboratorios Legrand. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Iván Mauricio González. Él es médico residente de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana. El día de hoy nos va a acompañar con la conferencia Implicaciones de malas posturas en época de pandemia frente a pantallas todo el día. Utilidad y limitaciones de tiocolchicócido y sus combinaciones con AINES. Bienvenido, doctor González, y muchas gracias a todos por haberse unido en esta actividad. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la estamos viendo. Bueno, listo. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Me da una alegría poder estar en estas charlas de Residente Educa Residente. Y pues, ante todo, recordarles a aquellos que son médicos que un feliz día para todos. El tema, como ya lo presentaron, es malas posturas en época de pandemia frente a las pantallas y la utilidad y limitaciones del tiocolchicócido y su combinación con AINES. Esta es básicamente lo que vamos a desarrollar a través de toda la exposición, donde vamos a hablar sobre qué es el trabajo en casa, cómo implican las posturas y la ergonometría en el dolor musculoesquelético, cómo dentro del dolor musculoesquelético el dolor lumbar es el que más se representa de las consultas en estos pacientes, y como pues vamos a hablar del tiocolchicócido, hablar de su farmacocinética, farmacodinamia, sus efectos en el organismo y las combinaciones y presentaciones que tenemos disponibles por una evidencia. Y para llegar a unas conclusiones que básicamente serán las utilidades y las limitaciones del uso del tiocolchicócido en este caso específico, que es el dolor lumbar. Bien, todos sabemos que estamos actual en una pandemia y pues la emergencia sanitaria por el COVID-19 cambió profundamente la vida del trabajador, de las empresas y pues de todo el mundo, en el hecho de que cada empresa quiere competir y continuar en el mundo empresarial. Ha tenido que hacer cambios y para minimizar el contacto físico entre los ciudadanos y pues prevenir también nuevos brotes. Por lo que pues varias compañías e inclusive pues realmente todo el mundo lo que hicieron fue implementar un término o pues una forma de trabajo que se llama el trabajo en casa. Hay otros símiles que se puede denominar trabajo en casa, como es el trabajo móvil o el trabajo remoto.
La característica y la facilidad del trabajo en casa es que no se requiere un establecimiento específico para ir por parte del trabajador y son necesarias herramientas tecnológicas básicas como puede ser un computador, un celular, un iPad o una tableta que inclusive pues el mismo trabajador lo puede disponer y se lo puede acomodar dentro de su casa. Qué rico es tener o poder contar con un buen escritorio, tener una pantalla adecuada, tener una buena iluminación, poder estar comiendo o tener nuestro libro favorito o un té descansando en nuestro trabajo con un buen espacio donde nos relajemos y podamos hacer nuestras actividades laborales desde casa. Sin embargo, esto es lo que quisiéramos tener, pero la realidad es otra para muchos de los que podemos entrevistar de lo que hacen en trabajo en casa. Muchos son padres y madres y pues están al cuidado de sus hijos, están haciendo sus actividades laborales también como sus actividades pues, pertenecientes a ser padres. Unos tienen ruido, otros tienen que alimentar o estar al cuidado de sus animales o inclusive están cambiando sus horarios o pueden sentir mayor carga, generando así problemas musculoesqueléticos como puede ser el dolor cervical, dolor de hombro o el dolor de espalda. Pero lo más llamativo de esta diapositiva es que no todos cuentan con la anterior con los utensilios y los muebles ergonómicos que veíamos en la anterior diapositiva. Veamos cómo este computador no está a la altura de lo que debería ser, como este otro señor también está haciendo un muy mal ángulo de sus ojos y vamos a ver las implicaciones que esto tiene y esta es la realidad de los trabajadores, inclusive acá en Colombia. Para hablar del tema hay muy pocos estudios que se encarguen de caracterizar a los trabajadores en casa y los problemas relacionados a la salud. De los pocos que se revisan, estos examinan el impacto del trabajo en casa con varias variables. Dentro de eso están la productividad, la satisfacción, el estrés relacionado al trabajo y propiamente la enfermedad musculoesquelética que representa casi el 50% de todos los trabajos revisados. Para hablar de trabajo en casa hay que definir una cosa y es el teletrabajo y también el trabajo en casa. Pareciera o a veces lo utilizamos como términos similares, pero tienen grandes diferencias y connotaciones legales hablando acá en Colombia. Lo que se ha observado también es que en los 2 primeros meses después de la pandemia, hasta un 81% de los trabajadores se reportó que implementaron el trabajo en casa o realizaron algún tipo de ajuste al sitio de trabajo y que inclusive para el final de la pandemia se mantiene entre el 70 y el 80%. En Colombia, el teletrabajo sí se reconoció desde 2008 por la ley de 1221 como una modalidad laboral y sus formas de aplicación, las bases para la generación de una política pública pues, que cubriera al teletrabajo y pues, que le diera todas las responsabilidades y la parte legal. Sin embargo, este teletrabajo tiene unas especificaciones, es que debe contar con las mismas condiciones laborales y los derechos que un trabajo presencial. La empresa tiene que suministrar las herramientas ergonómicas, es decir, los computadores, es decir, las sillas y también el escritorio. Y el lugar destinado al teletrabajo debe ser verificado por el empleador y debe contar con la asesoría y aprobación de la asegurada de riesgos laborales. Por lo que esto permite que el trabajador en teletrabajo se incluya en un programa de seguridad y salud para el trabajo, como también el disfrute de la participación en actividades del mismo. Sin embargo, el trabajo en casa, que es lo que han implementado casi el 90% de todas las empresas, actualmente no está regulada en la legislación laboral colombiana y no es una modalidad contractual, ya que pues esta no implica una modificación del lugar de trabajo, por lo que la empresa no está obligada a darle las herramientas ergonómicas ni tampoco los muebles, y por ende tampoco la ARL va a estar frente a la aprobación. Sin embargo, la ARL sí tiene que saber que el trabajador está haciendo su trabajo en casa, y la ARL pues, va a estar pendiente o va a estar teniendo conocimiento, sin embargo, no tiene la asesoría en estos casos. Entonces, lo que les tengo que decir es que en Colombia el trabajo en casa es lo que se está realizando en este momento. Y esto tiene una implicación importante del trabajo en casa y es que al no tener las mismas condiciones ergonómicas y los beneficios laborales, pues va a desencadenar otro tipo de cosas, como por ejemplo que el paciente pueda tener más de 36 horas frente al computador, su productividad se vea alterada por diferentes condiciones como el estrés, como la sensación de fatiga, el cansancio, el sueño y propiamente el dolor. Si bien, pues el trabajo en casa tiene unas ventajas, y es que a pesar de que pueda sentir que tiene más horas de trabajo, el trabajador puede administrar sus horas como él desee dentro de su casa, pudiendo ahorrar horas de sueño, horas de baño, horas de desayuno. También le da pues esto una mayor autonomía y flexibilidad al tiempo.
como también pasar más tiempo con la familia, aunque pues esto, como vimos en las primeras diapositivas, puede ser contraproducente. No obstante, las desventajas más prevalentes del trabajo en casa es que el trabajador se puede distraer fácilmente con las tareas domésticas, y esto es lo que más hablan los pacientes cuando se les pregunta. También el aspecto social y la limitación de poder interactuar con otras personas de su misma profesión puede ser un factor estresante, genera tristeza, y se han reportado hasta problemas de depresión por esta misma interacción social. Tanto así que hasta un 39% de las personas han pensado en desistir del trabajo en casa. Entonces podemos hablar que el trabajo en casa tiene unos defectos claros que nos causa esto, y es que no dispone de muebles ergonómicos como lo vimos, promueve la alteración de la postura, pues porque no vamos a estar en una adecuada, valga la redundancia, postura, y ocasiona dolor musculoesquelético como la parte más importante en la situación de salud, pues, que nos incumbe a nosotros. Este problema de alteraciones en la postura es un problema en potencia en época de pandemia, pues por lo que vimos todos los pacientes están haciendo su trabajo desde casa, y el 70.5% de todos los participantes en los estudios revisados reportan un dolor musculoesquelético, dentro de los cuales el 41.2% fíjense que es el dolor lumbar, y el siguiente con un 23.5% para este estudio es el dolor de cuello. Con respecto al dolor lumbar, tiene una limitación en la participación en el desempeño del rol laboral, y pues es causa de absentismo hasta en un 80-75%. La ventaja del dolor lumbar, como vamos a ver más adelante, es que inclusive sin un tratamiento puede hasta autorresolverse a las siguientes 12 semanas en el 90% de los pacientes. Sin embargo, el dolor permanente, dolor lumbar que se transforma en crónico, es una de las causas de absentismo, como les menciono. Y el dolor cervical es el que más empeora a través del tiempo, porque es difícil de controlar, y segundo, porque es el que más se exacerba con los movimientos repetitivos y la mala angulación en el cuello. Pero entonces, ¿cómo un sitio de trabajo y una postura afectará mi cuerpo y mi sistema musculoesquelético? Pues bueno, miremos a cómo está el señor en este momento. La postura hay que definirla como la posición que una persona adopta durante la realización de su trabajo, y esta va a resultar de las interacciones propias, de sus propias dimensiones con el puesto de trabajo. Entonces va a depender de dos factores importantes, y la anatomía de la persona y el tipo de trabajo a realizar. Los puestos de trabajo, nos voy a enfocar más en las terminales de video, pues debido a que es esto lo que estamos hablando, del uso constante de pantallas. Y para esta situación están estipulados ya que las terminales de video tienen que tener una adecuada iluminación, donde se deben evitar puntos de luz que sean detrás de la pantalla, que esto va a causar deslumbramiento, y frente a la pantalla, que puede causar reflejos de pantalla. También la altura del plano de trabajo no debe generar un movimiento forzado de los segmentos corporales, y aquí es lo que explica el por qué los dolores tienden a ser cervicales, lumbares y de miembros superiores. Como también pues esta altura va a depender de la exigencia del trabajo. No es lo mismo hablar de un trabajo de precisión que un trabajo de mecanografía. Los espacios reservados para los miembros inferiores pues deben tener una regla, que es la regla del 7-7-80-90, que el ancho mínimo debe estar de 70 centímetros, con una profundidad de 70 centímetros, con un espacio posterior para poder desplazar la silla que tengo, unos 80 centímetros de la mesa. Esta imagen me resume lo que les acabo de hablar, y especifica sobre todo la altura específica para los tipos de trabajo. Vemos como, por ejemplo, el trabajo de precisión debe tener una altura tanto para hombres como para mujeres, el trabajo de mecanografía que debe ser hasta 68-65 en mujeres, y el trabajo de electroescritura. Entonces uno ya empieza a observar en este punto que realmente sí se necesita que la ARL, o pues por lo menos que alguien experto haga una adecuada valoración de mi puesto de trabajo, porque pues, son unos requerimientos. Esto es el ejemplo básicamente de los muebles y del espacio para miembros inferiores, y lo que les decía acerca de la silla. También se recomienda una distancia de visualización de 50-70 centímetros, esto con el fin de tener un ángulo de visión de pantalla que esté entre los 10 y 20 grados por debajo del nivel horizontal de los ojos. Se ha descrito y se ha evidenciado que el estar por debajo o por encima de esta angulación causa que el ojo no haga un reflejo de parpadeo, y por lo tanto
haya mayor sequedad, haya mayor lesión a nivel de la córnea y resequedad ocular, generándonos pues todo el malestar como lo voy a mencionar más adelante. También la altura del teclado no debe ser excesiva para que pues las manos no queden en una posición elevada y causar todos los síntomas dolorosos a nivel de la mano. También los asientos, pues es ideal que tengan una graduación que debe ser casi del 90, que debe ser de 90 grados entre lo que es la silla y el espaldar. Y también se debería tener que a 90 grados lo que es la flexión de rodilla y 90 grados la flexión de codo. Esto con el fin de que hay menor estrés y menor puntos de acción y alteración de estas estructuras. Las estaciones de trabajo también pues, deben organizarse de modo que los elementos de trabajo, como son los documentos, el teléfono, las hojas, el celular, todo, estén al alcance y no induzcan una flexión cervical o excesiva o un excesivo movimiento de los ojos que pues, pueden empeorar los síntomas dolorosos en el paciente. Se ha descrito que los efectos de periodos prolongados frente a pantallas aparecen desde las primeras 2 horas continuas dentro pues, de la exposición a estas. Se habla que el dolor musculoesquelético, pues, como les vengo mencionando, y es una repetición, el hombro, la parte cervical, dorsal, lumbar, mano y codo, y que esto nos va a causar cefalea, náuseas, vértigo y fotofobia. Pero lo más prevalente en los pacientes y lo que más ellos mencionan que empiezan a presentar es la fatiga ocular, la xeroftalmia, la epífora, la conjuntivitis y la diplopia. Sin embargo, el retirarnos esas 2 horas por 20 minutos puede mejorar los síntomas e inclusive lo que hace el trabajador es retirarse y pues no le presta mucha atención en los primeros días o semanas que continúa con este esfuerzo. Pero la exposición más allá de 6 horas continuas hace que los síntomas se exacerben y empeoren la condición y pues se vuelva una condición intratable inclusive en muchos casos. La recomendación para evitar que estemos más de 6 horas y pues que tengamos unos descansos adecuados es la regla del 20-20, que cada 20 minutos de actividad visual que yo tenga durante mi trabajo frente a una pantalla deba descansar por lo menos otros 20 minutos. Y en esos 20 minutos debo enfocar algo que esté a 20 pies de distancia y estos 20 pies se traducen a 6 metros. Esa es la recomendación para evitar todas las complicaciones relacionadas en la parte ocular y de miembro superior como de cuello. Como lo vi, y pues me voy a enfocar, el dolor lumbar es el más prevalente entre los trabajadores y más a causa en casa, durante la pandemia por el COVID-19. Entonces vamos a tratar esto. El dolor lumbar se estima que en la población general puede ser entre un 70 y 80%, la va a experimentar tanto agudo crónicamente al menos una vez en su vida. Y pues, ¿cómo se define dolor lumbar? Obviamente es el dolor que se encuentra por debajo de las escápulas y por encima de una línea que atraviese las 2 nalgas. Sin embargo, la definición objetiva o clara del dolor lumbar dependerá de los diferentes criterios diagnósticos de cada país, por lo tanto pueden variar dependiendo de cada guía. Lo que sí se sabe es que la prevalencia es de un 35% en la población mundial y la ocurrencia anual es mayor al 75%. Como dato estadístico, de entre 1990 a 2015 fue la 12ª causa en años de vida ajustados por discapacidad, pero ha pasado para los últimos años a ser la 4ª causa principal. Entonces vemos la prevalencia y el cambio tan abrupto de esta patología. En ausencia de tratamiento, como les dije, el dolor agudo puede desaparecer al cabo de 3 semanas en un 70% de los pacientes y a las 12 semanas hasta en un 90% habrá resuelto. Solo un 7% de los pacientes con dolor lumbar agudo se transformará en un dolor crónico, pero lo que más impacta es que la mayoría, pues el 85% de estos pacientes con dolor lumbar agudo, dolor lumbar crónico y dolor lumbar no tratado es que hacen absentismo laboral, teniendo sus implicaciones tanto sociales y económicas del núcleo de esa persona. No voy a enfocarme en las banderas rojas ni nada, pero siempre hay que recordar que llegue un paciente a la institución o a su consulta, pues siempre hay que descartar que no se encuentre en banderas rojas. Y estas banderas rojas son un signo de alarma que nos tiene que poner en alerta para llevar al paciente a un procedimiento de urgencia, porque pues su salud o hay algo más allá que le está causando el dolor lumbar y que requiera de una atención prioritaria. Esto, como les digo, también, así como las definiciones, también depende de las guías, las banderas rojas. Pero pues hay ciertos trucos que uno puede tener, como pueden ser las mnemotecnias. Entonces nunca falta recordar el tuna fish, que es el trauma, la pérdida del dolor, la pérdida del peso sin explicación, los síntomas neurológicos, la edad entre mayor de 50 años o menos de 20 años, la fiebre, el uso de drogas intravenosas, también el uso de esteroides o la historia de cáncer son signos de alarma clásicos que a uno le enseñan y pues que siempre se tienen que preguntar y revisar en el momento de la valoración de los pacientes.
Pero, ¿qué ha pasado específicamente del dolor lumbar con la pandemia y el trabajo en casa? Bueno, este artículo nos revela que lo que se ha relacionado también es que aquellos pacientes que hacen frecuentemente a la semana, 3 veces a 2 veces de actividad física, tienen menores presentación de dolor lumbar, como también menor intensidad si llegasen a presentar el dolor lumbar. Entonces vemos como una fuerte asociación de prevención del dolor lumbar, pues hacer actividad física. También se observa que los pacientes que presentan dolor lumbar tienen un aumento en su estrés y se ha relacionado directamente también con el índice de masa corporal. Entonces, estos 3 factores siempre habrá que preguntarlos durante la valoración de este tipo de pacientes específicamente. Para hablar de dolor lumbar y de espasmo lumbar por mala postura, se tiene que también conocer la teoría del dolor espasmo-dolor. Este es una teoría que habla de que cualquier evento nociceptor muscular, sea la isquemia, el dolor, el trauma, puede generar un gatillo que se propague el estímulo a nivel central o nivel medular y lo que va a producir es un reflejo de contracción muscular que a su vez lo que hace es inmovilizar el segmento o la articulación afectada que uno, pues me disminuye, me limita más, disminuye mi función, me incapacita para hacer algo, pero también me va a incrementar el dolor. Esto va a condicionar el espasmo, pues obviamente por el reflejo de contracción va a generar un espasmo, pero este espasmo a su vez va a producir y liberar mediadores de inflamación que inducirá más espasmo y perpetuará el proceso. Esto es lo que se conoce como la teoría del dolor, espasmo-dolor. Entonces, dentro de los objetivos específicos del tratamiento del dolor lumbar, en el caso del trabajo en casa, pues era 1, controlar el espasmo, 2, disminuir la inflamación y 3, controlar el dolor. Es por eso que muchos de los medicamentos tienen este tipo de objetivos. El manejo farmacológico del dolor lumbar en una revisión de este año por Cochrane, que involucra 32 ensayos, evalúan la eficacia de los AINES en el dolor agudo y les demuestran que es la primera línea de tratamiento, debido a que son bien tolerables y segundo, tienen una rápida acción. Segundo, es que los AINES son superiores al placebo en el dolor a corto plazo y que mejoran la discapacidad del paciente, pues secundaria al dolor. No hay una diferencia en cuanto al control del dolor entre los COX-2 selectivos o los AINES, pero lo que sí observan y mencionan es que, porque también se recomienda como primera línea, y es que disminuye la necesidad de una medicación analgésica adicional. Los más frecuentemente usados acá, pues digamos que estos son no datos de Cochrane, sino acá de Colombia, es el diclofenaco en su presentación de Voltaren 75 miligramos de inyección intramuscular. Le sigue el ibuprofeno y los COX-2 selectivos. Pero a pesar de tener estas presentaciones y este uso, muchos de los pacientes han requerido dosis de rescate de acetaminofén de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas con una dosis máxima de 3 gramos. Esto es con el fin de antiinflamatorio y quizás analgésico, pero entonces para el espasmo tenemos múltiples relajantes musculares que son comúnmente comercializados. Tenemos el tiocolchicosio, la tizanidina, la ciclobenzaprida, entre otros. El problema con los relajantes musculares es que no muchos reconocen o hablan de la frecuencia que hay que tomarlos, por lo que el paciente comúnmente consume una mayor dosis de la recomendada y por un mayor tiempo. También hablan de que la evidencia solo muestra un efecto positivo para el dolor lumbar agudo inespecífico y pues deben usarse por un periodo corto de tiempo debido a unos efectos secundarios que les voy a mencionar. Este tiocolchicócido es un fármaco semisintético sulfurado derivado pues del colchicócido, que es pues, de la colchicina. Es producto de la gloriosa superba, que es esta plantica que vemos, y lo que se diferencia con la colchicina es que le cambian a un grupo de metoxil. Este grupo es el que le da las propiedades, lo que se cree, que le da las propiedades antiespasmódicas. Su administración pues, puede estar en presentaciones orales, parenteral o tópico con una absorción que pues, por vía oral va a alcanzar la concentración máxima entre 30 minutos y 1 hora, con una vida media que es hasta de 7.7 horas, que puede explicar el por qué se puede dar cada 12 o cada 8 horas. Su metabolismo es hepático y la eliminación es netamente fecal en un 82%. Su unión a proteínas es baja, por lo que pues, va a tener muy pocas interacciones farmacológicas con otros medicamentos, salvo los pacientes que estén recibiendo algún otro antiinflamatorio o un ácido acetilsalicílico que incluso se ha reportado que pueden aumentar el riesgo de sangrado.
El mecanismo de acción aún no está claro del tiocolchicócido y sigue en investigación. Sin embargo, lo que se considera es que, bueno, lo que se cree es que hay una afinidad por los receptores de GABA A y glicina a nivel de la médula espinal, que pues va a generar un mecanismo indirecto y directo que permite tanto la relajación del músculo como también ha demostrado efectos antiinflamatorios en el músculo. Otra cosa importante de los estudios revisados es que este medicamento ha mostrado ser efectivo y seguro en el tratamiento del dolor lumbar sin producir efectos sedativos, y vamos a ver comparaciones de esto. Las presentaciones que tenemos disponibles, pues en forma pues, monofármaco, son las tabletas de 8 miligramos y que deben ser administradas cada 12 horas. Y en la parte polifármaco son tabletas de tiocolchicosio de 4 miligramos más ibuprofeno 400 miligramos. El AINE que se le asocia puede ser ibuprofeno, el diclofenaco, pero algunas presentaciones no están disponibles en el país, por lo que, pues, que las que les vengo a presentar son estas tres. No obstante, la duración de cualquiera de las presentaciones no debe ser mayor a 7 días. Con respecto a los efectos secundarios, uno de lo que más les resaltan los pacientes con la ciclobenzaprida o con la tizanidina es que su estado de alerta disminuye, tienen mucha náusea, tienen bastante somnolencia y se sienten cansados a pesar de haber tomado la tableta hace 4 o 3 horas. Lo que se observa al comparar, por ejemplo, el tiocolchicosio con la tizanidina es que en el estado de alertamiento no tiene tanto impacto y en la somnolencia tampoco, dándonos a entender que el tiocolchicosio pues realmente tiene ese efecto positivo, y es que no va a dormir y no va a tirar al paciente en la cama. Los eventos adversos son más que todo registros de modelos en murinos, y se ha demostrado que tienen convulsiones por más de 7 días continuos y más de 16 miligramos al día. También por su forma molecular, similar a la colchicina, puede unirse a la tubulina y pues ocasionar un efecto genotóxico, generando una despolimerización de los microtúbulos, inhibiendo la mitosis y pues dando una aneuploidía. Dado estos antecedentes, el INVIMA, en el acta número 19 del 2014, emite el siguiente concepto, que como contraindicación, pues uno, no se debería dar a los pacientes que estén en embarazo o en la lactancia, y en mujeres que pues, estén en edad fértil y que no estén tomando medidas anticonceptivas, pues por el mismo hecho mencionado acá. Y también está contraindicado en menores de 16 años, uno, porque pues inclusive han habido revisiones que mencionaban acerca del potencial efecto convulsivo del medicamento en los niños, y dos, pues porque no se han hecho estudios en menores de 18 años. No es común que ocasionen reacciones de hipersensibilidad, pero se han reportado varios casos, entre los cuales pueden haber reacciones fotoalérgicas, dermatitis por contacto, reacciones sistémicas mediadas por inmulinidad, que pues, pueden ser limitadas y no tan agravantes. Pero vamos entonces a hablar para la evidencia, y entonces dentro de la evidencia tenemos que recordar los objetivos que les mencioné: obtener una analgesia temprana y máxima del dolor localizado, como una mejor movilidad y la función física. Los estudios entonces frente a estos dos objetivos toman pues, medidas de desenlace y efectividad. Cuando se compara el tiocolchicosio como monofármaco versus la tizanidina en un tratamiento por una semana de 8 miligramos cada 12 horas versus tizanidina de 4 miligramos por 8 horas, lo que observamos es que en cuanto al dolor, lo del paciente que está consumiendo tiocolchicosio cerca del tercer a séptimo día, hay una reducción en el porcentaje porcentual para el grupo del tiocolchicosio, y también una reducción del consumo o la necesidad del consumo de rescates analgésicos, en especial como el acetaminofén o un AINE. Para la movilidad. Y la movilidad es algo importante, y pues quizás acá viene siendo una limitación, y es que no todos los artículos tienen como la misma variable para la movilidad. Muchos hablan de las contracturas estables, otros hablan de la maniobra de la SEC, otros hablan del test de Schaffer como medidas pues cuantificables, y que me pueden hablar de flexibilidad lumbar y pues en conclusión, movilidad. Lo que sí se observa con respecto al tiocolchicosio y la tizanidina es que tiene una mejoría significativa tanto al tercero como al séptimo día de tratamiento, y lo que los pacientes reportan es que el espasmo se les pasa después del tercer día, en comparación a la tizanidina, que inclusive la tizanidina hasta el séptimo día pueden presentar en el 40% todavía la sensación de tener el espasmo. Sin embargo, cuando uno habla del efecto del producto de la teoría del espasmo dolor-espasmo, pues hay que recordar que también hay un efecto inflamatorio
Entonces, pues los AINES serían un objetivo terapéutico en estos casos. ¿Por qué? Pues porque va a disminuir la síntesis de las prostaglandinas a través de la inhibición pues, de la ciclooxigenasa y nos va a dar ese efecto analgésico antiinflamatorio. Tiene otros efectos el AINE a nivel pues, del dolor, y es que modula la actividad de los leucocitos, reduce la producción de citoquinas y la inhibición de radicales libres como las señales de traducción. Esto hace que entonces se quiera también estudiar la combinación de formas de teocalcicócido junto con otro tipo de AINE. Un estudio en 2004 incluyó casi a 1.226 pacientes con dolor lumbar y tratados con terapia combinada durante 7 días. Lo que se encontró es que aproximadamente el 97% de los pacientes que hicieron este tratamiento dual describieron mejoría de los síntomas como el dolor y la movilidad y pues propiamente el espasmo. Solo un 3% manifestó no haber experimentado algún resultado. Con respecto a la tolerancia, si hubo sangrado gastrointestinal o otra reacción alérgica, realmente no se presentaron efectos adversos serios que calificaran a la unión de los tiocolchicócidos con el AINE como un medicamento pues, que no debería darse a ninguna persona. Y lo más importante es que el 94% de las personas que tomaron el tiocolchicócido con cualquier tipo de AINE lo califica como muy bueno o bueno para la resolución de su problema respecto al dolor lumbar en el momento. Otro artículo más reciente, el 2014, compara el aceclofenaco con el tiocolchicócido en presentación pues doble, donde se les administra a 100 pacientes en 2 grupos, y el aceclofenaco lo comparan con otro relajante, perdón, el tiocolchicócido lo comparan con otro relajante que es el cloroxano de 500 miligramos, y a ambos se les adiciona el aceclofenaco. Lo que se observa en 7 días es que la escala visual análoga del dolor, medida en 10 centímetros, centímetros al día 3 y 7 mejoran el dolor. Y segundo, el espasmo, y acá lo que les hablo de la maniobra de la SEC, también disminuye el espasmo lumbar que tienen los pacientes. No es que presente o no la maniobra, el dolor, la maniobra de la SEC en este punto, sino lo que miden realmente es la angulación que se genera entre pues, la camilla donde yo tomo, está acostado el paciente, y el ángulo que se forma con la extensión de la pierna. Eso fue lo que valoraron a través del día 0, 3 y 7, y lo que se observa es que pues sí permite una mayor angulación y pues deduciendo que tiene un control del espasmo y disminución del dolor con una mayor movilidad. No obstante, cuando se compararon los dos relajantes musculares con el aceclofenaco, es que no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero que sí demuestra que un relajante muscular en asociación con un antiinflamatorio va a disminuir el dolor, va a mejorar la distancia en manos y pies y va a mejorar el espasmo desde el tercer día. Pero la presentación que pues disponemos acá en Colombia, que es el tiocolchicócido ibuprofeno, pues en el 2011 se hizo otro estudio con 60 pacientes tratados con ibuprofeno solo y a otro grupo tiocolchicócido más ibuprofeno durante 7 días, que es lo establecido. Lo que se observó es que los pacientes tienen una mejor movilidad en el grupo de terapia combinada que en el grupo de ibuprofeno, y eso se observa desde el segundo día de tratamiento. Casi un 44% del total de los pacientes con tiocolchicócido y ibuprofeno demuestran una mejoría del espasmo y la movilidad medida por la distancia de dedos al suelo. Y al final del tratamiento, un 90% mejoró toda su sintomatología, lo que significa entonces que pues, el tiocolchicócido con ibuprofeno sí es un buen tratamiento para el caso específico del dolor lumbar asociado a un espasmo. Para finalizar, el diclofenaco en 75 miligramos con tiocolchicócido, que es una presentación que se encuentra intramuscular, también se evaluó en el 2018 su efectividad en el tratamiento pues, del dolor lumbar agudo. Lo que se quiso evaluar fue la eficacia y la tolerabilidad de la combinación, si que era mejor, si darle los medicamentos intramuscular combinados en una ampolla o por separado, si había alguna diferencia o si mejoraba o empeoraba en cuanto a la intensidad del dolor y la movilidad. Lo que se incluyó en esto fueron pacientes de 18 a 65 años con dolor lumbar agudo, sin 7 días más de instauración, y como les menciono, los desenlaces fue la intensidad evaluada por la escala visual análoga del dolor y mediante un término que definen como la contractura muscular estable. Hablan acerca del test de Schober como este desenlace. Lo que mencionan es que una distancia menor a 5 centímetros entre los 2 dedos del examinador al momento de hacer la flexión de la columna lumbar demuestra que hay un mayor espasmo, y pues un aumento en esta distancia pues significa que hay una mayor flexibilidad, por lo tanto pues hay un efecto positivo.
Estos dos, pues como les digo, son los desenlaces. Lo que se demostró en los dos grupos es que al día 2, día 4 y día 5 se observó que los pacientes tienen una adecuada resolución o van mejorando en cuanto al dolor tras una hora de la inyección, como también al siguiente día de habérsele administrado este medicamento, es decir, el tecolchicosio con el AINE. Y al final del tratamiento se observa que casi un 60 o 70% tienen una buena reducción del dolor, casi de 0 a 6. Para finalizar, los cambios fueron aproximados de 2 centímetros en ambos grupos con el test de Schober, y pues esto demuestra que también mejora el espasmo generado y pues mejora la movilidad, dando a entender entonces que el paciente puede inclusive reintegrarse más fácil a su labor y disminuye sus síntomas. Pero pues no hubo una diferencia tampoco significativa entre aplicar los dos medicamentos de manera distinta en una nalga y en la otra nalga que aplicar los dos medicamentos en la misma ampolla, dando a entender que pues, el medicamento, el teocolchicosio con un AINE como el diclofenaco, tiene una buena seguridad y una buena tolerancia. Entonces, estas conclusiones generales podemos entender que un inadecuado puesto de trabajo en casa es un potencial generador de malestar, no solamente físico en la parte lumbar, sino también psicológico. El dolor lumbar puede ser una causa directa y potencial del absentismo laboral, como lo observamos ante un dolor lumbar no tratado, y la ergonomía es una característica fundamental en los puestos de trabajo, sea en la casa o en la oficina, ya que nos previene de cualquier tipo de lesión aguda o crónica. La diferencia, hay que recordar la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa, que personalmente yo no la conocía hasta este momento que pues pudimos dilucidarlo. Y el dolor musculoesquelético es prevalente como también incapacitante, entonces tenemos que no sopesar que le duela mucho o poquito, sino que objetivizar al paciente, ver que funcionalmente qué es lo que más le altera, dónde le duele y cómo le duele, sin olvidar pues las reglas básicas de un examen físico, encontrando también los signos de alarma y las banderas rojas. Y este dolor musculoesquelético, como vimos y observamos, aumentó durante y va a aumentar posterior a la pandemia. Entonces tenemos que estar preparados ante este tipo de pacientes. Dentro de las utilidades es que el teocolchicosio como relajante muscular va a producir menos efectos secundarios, como puede ser la somnolencia al compararlo con otros relajantes, en este caso específico la tizanidina. Sus combinaciones con ACEs demostraron tener un buen efecto miorrelajante como antiinflamatorio y analgésico con una buena seguridad. Y en el dolor lumbar, pues observamos que sí tiene un buen desenlace y un buen uso. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones del teocolchicosio o el teocolchicosio con AINES? Es que su uso, pues básicamente se va a limitar al dolor lumbar, que es el que cuenta con mayor evidencia. Hay descripción de estudios en cervicalgia, que pues es la segunda causa de dolor por una mala postura y aquella que se intensifica más durante el trabajo sin un tratamiento. Entonces, pues sería muy bueno empezar a hacer más estudios o buscar más información sobre esto. Lo otro, pues obviamente, muchos de los estudios tienen muestras pequeñas y algo particular es que no hay estudios que comparen la efectividad de una presentación frente a otra. Me explico, teocolchicosio y ibuprofeno 400 miligramos versus diclofenaco teocolchicosio en cuanto a los desenlaces. Eso también sería algo interesante de poder ver, observar y comparar, pues para dar una mejor seguridad al paciente y también un mejor efecto en los pacientes. No siendo más, pues espero que les haya agradado y les agradezco su disposición y tiempo por esta charla tan interesante. Bueno, desde Laboratorios Legrand le damos las gracias al doctor González por su excelente presentación y pues a todos también por su participación en esta actividad. A continuación vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Recuerden que en el costado derecho de su pantalla encontrarán el chat donde pueden dejarnos todas sus inquietudes para poderlas ir resolviendo. Bueno, aquí tenemos ya una pregunta de la doctora Ana María. Muchas gracias. Dice, buenas noches, excelente charla. Doctor, de todas las combinaciones de teocolchicosio y AINES, ¿cuál es la que más recomienda? Bueno, Ana María, muchísimas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta, ¿no? Porque uno lo que puede observar y lo que dicen los artículos es que comparan muchos medicamentos, ¿no? O sea, mucha combinación, perdón, teocolchicosio diclofenaco, teocolchicosio profeno, azoclofenaco. Como lo mencioné al último momento, una de las limitaciones propiamente es que no hay como una comparación entre estas presentaciones que me puedan dar la recomendación objetiva para decirle en este momento cuál de las dos es mejor frente a la otra. Entonces, pues,
es lo único que puedo ofrecer en este momento. Sería decirle que cualquier presentación es buena porque observamos los cambios en la movilidad, en el dolor y en la reducción del espasmo. Gracias, doctor. Bueno, pues por ahora no tenemos más preguntas. Los invito a todos para que vayan descargando Kahoot y podamos dar a continuación inicio también a la actividad que tenemos. Eh, Voy a compartir entonces la pantalla. Ingrid, si me colaboras compartiendo pantalla, para que se puedan ir conectando a la aplicación. Pueden descargar la aplicación en el celular para poder dar inicio a la actividad. Igual forma, pues si tienen más inquietudes y preguntas, nos las pueden dejar en el chat para resolverlas, pues mientras todos se van conectando. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de la doctora Natalia. Nos dice, buenas noches, muchas gracias por la charla. ¿Existe alguna recomendación respecto a seguridad del uso de tiocolchicócido en el adulto mayor? Sí, buenas noches, Natalia. Realmente lo que mostraban era que la seguridad más importante era aquellos adultos mayores que estuvieran consumiendo, como le dije al principio, ácido acetil salicílico o que tuvieran medicamentos que pudieran aumentar el sangrado gastrointestinal. Como también mencionaban que no debería utilizarse más de 7 días en la población geriátrica porque los efectos inclusive podían ser peores y desencadenar, inclusive mencionaban hasta que la posibilidad de una convulsión podía existir. Muchas gracias, doctor. Bueno, mientras de pronto nos escriben alguna otra inquietud que tengan, si quieren pueden irse conectando a Kahoot. En la pantalla pueden encontrar el pin de juego, que es 825-2226, para que se vayan conectando. La doctora Ana María ya está conectada y podamos dar inicio a la actividad. La aplicación la pueden descargar también a su celular para que sea pues más fácil la experiencia de juego. Bueno, la doctora Natalie pregunta, doctor Mauricio, gracias por su charla, muy oportuna en nuestros días. Sí, de acuerdo con la doctora Natalia. Hoy en día estamos todos en teletrabajo y muy oportuna la presentación y el tema. ¿Alguno de los estudios tuvo como medida de resultado el impacto en la calidad de vida? Pues es una pregunta muy interesante y que realmente uno debería también ponerse a evaluar. No obstante, los artículos se enfocaban más en el perfil metabólico, como también, perdón, en el perfil farmacocinético, como en los desenlaces de manejo de dolor el control del espasmo. La verdad, si debe existir algún tipo de artículo de eso, sí, no puedo decir mentiras, sí, quizás yo no lo revisé en este momento, pero si lo encuentro te lo puedo enviar. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya se están conectando todos. Vamos a dar un espacio más de tiempo para que se terminen de conectar. Recuerden el pin de juego, lo pueden encontrar en la parte superior de la pantalla que estamos presentando, es 825-2226, para que podamos dar inicio a la actividad.
Bueno, mientras todos se terminan de conectar, si tienen alguna otra inquietud adicional, nos la pueden dejar en el chat, que creo que contamos con algunos minutos para poder resolver más inquietudes. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Juan Sebastián. Dice, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su presentación. Con respecto al puesto de trabajo y el asiento, ¿recomienda el uso de apoyo cervical para la cabeza? Y si tiene alguna recomendación particular sobre las llamadas sillas gamer o gamer. Bueno, Juan Sebastián, mencionaban sí en la parte de recomendaciones que el apoyo cervical, si lo van a usar, realmente deben permanecer con las mismas especificaciones que les mencionaba de la angulación de la visión como de la cabecera. Pero no tengo la verdad alguna recomendación particular sobre las sillas gamer, quizás sean más cómodas o demás, pero pues no vi ningún estudio o no tengo la información en este momento acerca de estas, particularmente para darles una respuesta. Muchas gracias, doctor. Listo. Si tienen de pronto alguna dificultad para conectarse al juego, háganoslo saber por el chat para poderles colaborar. Al final tendremos un premio para el primer puesto, entonces pues los invitamos también a que participen. El premio pues se les hará llegar al primer puesto, es un premio sorpresa, entonces también pues para que aprovechen esta oportunidad también para que se puedan conectar al juego. No sé si tienen alguna dificultad técnica para que nos escriban también en el chat. Bueno, entonces yo creo que iremos dando, bueno, ya se han conectado más, iremos dando entonces inicio al juego. Bueno, daremos un minuto más. Tenemos en el momento 10 participantes. Bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo para para los que hacen falta.
Listo, entonces vamos a dar inicio a la actividad. Muchísimas gracias a los que participaron en el juego. Entonces, la primera pregunta dice, durante la pandemia, ¿qué porcentaje de trabajadores implementaron el trabajo en casa? Triángulo 90%, rombo 75%, círculo 81% y cuadrado 33%. Las primeras preguntas van a tener más tiempo para contestar, pero a medida que vamos avanzando, el tiempo se va a ir acortando un poquito. Listo, la respuesta correcta es 81%. Bueno, hasta el momento va de primera Laura. Vamos a ver, entonces, siguiente pregunta. Es una bandera roja de dolor lumbar. Uso de esteroides, síntomas neurológicos en miembros superiores, febrícula, historia de alcoholismo. La respuesta correcta, uso de esteroides. Bueno, Laura, muy bien, sigue de primeras, pero pues ya va subiendo, Lanaflo subió y Jaramillo también. Siguiente pregunta, ¿cuál es la primera línea de tratamiento farmacológico en el dolor lumbar? Agua de canéndula, acetaminofén 1 gramo cada 8 horas, manual de reposo y terapia, AINES. Recuerden que entre más rápido contesten, mayor puntaje van a tener y pues mayor posibilidad de ocupar el primer lugar. AINES, muy bien. Listo, Laura sigue de primeras, sigue punteando Laura. Ana María subió y una también. ¿Para qué muestra más, evidencia de los relajantes musculares? Síndrome piramidal, dolor lumbar agudo, fascitis plantar, epicondilitis. Dolor lumbar agudo. Listo, muy bien, Laura. Vas de primeras. Estos son de falso o verdadero. Para realizar el trabajo en casa es necesario que la ARL asesore al empleador y está regulada en la... ¿Cierto o falso? En la legislación. Falso. 6 respuestas correctas. Vamos a ver, sigue la tabla general. De primera sigue Laura, segunda es Ana María. Bueno, todavía hay posibilidad, todavía nos quedan 2 preguntas. Tiocolchicócido más AINES en el dolor lumbar agudo mejora el espasmo muscular y dolor lumbar en un periodo de 7 días. ¿Cierto o falso? Cierto. 7 respuestas correctas y Laura sigue de primeras con 5.000 puntos. Muy bien, Laura. Bueno, y nuestra última pregunta. La ticinidina es superior al tiocolchicócido en el manejo de dolor lumbar. ¿Cierto o falso? Falso. 8 contestaron correctamente. Y vamos a ver en nuestra tabla general. El tercer puesto es para una, segundo puesto para Laura
Y el primer puesto es para Ana María. Subió con las últimas preguntas. Muy bien, bueno, felicitaciones Ana María. La idea es que nos dejes tus datos para poderte contactar y poderte hacer llegar el premio. Si quieres, ahorita te anoto a través del chat un número de teléfono donde nos puedes escribir por WhatsApp para darnos todos tus datos y pues que quedes registrada. Ya te comparto el número de teléfono. Bueno, agradecemos al doctor González y a todos ustedes por su participación. Esperamos que nos acompañen nuevamente en la próxima charla. La vamos a tener el jueves 10 de diciembre a las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces, Ana María, ya te dejo el número. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por haber participado de esta actividad. Esperamos tenerlos próximamente en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.